Cuando son muy pequeñitos, no vemos que, digamos, tal vez no está esa conciencia o esa reacción o esa emoción en el miedo, ¿no? Vemos niños que realmente son como kamikazes, que hacen cosas y tenemos que andar tras ellos, ¿no? Para protegerlos. ¿En qué, más o menos a qué edad empieza el niño a ser consciente de su entorno y a sentir esta emoción de miedo? Claro, sí, es cierto. Bueno, primero y principal, a ver, el niño va tomando conciencia de su entorno a medida que va creciendo. La realidad es que, en mi opinión, para mí, el niño se va volviendo cada vez más consciente, depende del niño desde que es bebé. Quizás a partir de los 6 meses ya tiene la visión más fina, ¿no? Porque cuando es bebé, los bebés ven todo borroso, sí sienten el olor de la madre, los olores más cercanos, la voz y demás, pero no es consciente del mundo que los rodea. Pero a partir de los 6 meses, un año, empieza a tener cada vez más conciencia, ¿no? Tiene mucho que ver la experiencia que ya traigamos nosotros como padres, porque eso va también a repercutir, de cierta manera, cómo gestionamos nosotros los miedos de nuestros hijos o lo que les pasa. Entonces, tiene miedo y no se puede dormir porque tiene miedo de que hay un monstruo abajo de la cama, que es un clásico, por ejemplo, y durante 17 días o 15 días seguidos, todos los días, sucede lo mismo y de repente yo me doy cuenta que mi hijo no está pudiendo dormir o que duerme muy poco, está perjudicando el sueño de mi hijo y eso después acarrea un montón de otras cosas, porque el otro día no se quiere levantar, no puede ir al colegio, al jardín o al maternal, o tiene como todos los horarios cambiados y le cambian los hábitos. Bueno, eso es un signo para estar alerta y tratar de consultar con algún profesional o un especialista. Bienvenidos a su podcast internacional. El éxito se trabaja con Eliseth Romar. Bueno, pues es un gusto para mí traer el día de hoy a un invitado muy especial, quien nos va a platicar acerca de cómo superar los miedos en nuestros hijos pequeños. Antes de continuar y de darle la bienvenida, déjenme darles una breve semblanza acerca de nuestro invitado. Él es Iván Helri. Miren, él es un coach profesional especializado en confianza y seguridad. Se dedica apasionadamente a guiar a madres y padres en la mejora de la crianza de sus hijos, eliminando la timidez e inseguridad de sus vidas. Su compromiso radica en empoderar a los padres para que puedan brindar un entorno de crianza sólido y seguro para sus hijos, construyendo la confianza y la seguridad necesarias para un desarrollo saludable. Este apasionado del desarrollo personal, el coaching, el liderazgo y el mundo de los negocios, cuenta con un amplio dominio en las disciplinas de programación neurolingüística y el coaching, por supuesto. Esta experiencia y formación especializada respaldan su capacidad para ayudar a las familias a superar las barreras de la timidez y la inseguridad, permitiéndoles forjar relaciones más sólidas y saludables con sus hijos. Iván es un verdadero experto en la construcción de la confianza y la seguridad, lo que le permite desempeñar un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar de las familias a las que guía. Su enfoque se traduce en un impacto significativo en la vida de aquellos a quienes acompaña, proporcionándoles las herramientas y la orientación necesarias para alcanzar un enfoque más seguro y más efectivo en la crianza de sus hijos. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por esta plática y bienvenido. Muchas gracias, Eliseth. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por estar aquí. Así que muy contento y muy entusiasmado por esta charla. Iván nos acompaña desde Argentina. Pues para entrar ya de lleno en la plática, coméntanos cómo podemos superar el miedo de nuestros pequeñitos. De entrada, explícanos, ¿qué es el miedo? Bien, el miedo es una emoción completamente natural y esperable para cualquier niño, ¿sí? A medida que va transitando el proceso de crecimiento. Van apareciendo a medida que los niños van creciendo distintos miedos,
¿sí? Van surgiendo. Hay miedo a la oscuridad, miedo a separarse de los padres, o a monstruos, o a situaciones médicas inclusive, ¿no? Están las inyecciones, ¿sí? Estos miedos son parte del desarrollo infantil también, porque los niños van aprendiendo cómo vincularse de distintas maneras con el mundo que los rodea, ¿no? Los niños son exploradores de nacimiento, curiosos, y a medida que van transitando ese proceso de crecimiento, van surgiendo estos miedos como respuesta normal de la evolución del ser humano, ¿sí? ¿No? Cuando son muy pequeñitos, no vemos que, digamos, tal vez no está esa conciencia o esa reacción o esa emoción en el miedo, ¿no? Vemos niños que realmente son como kamikazes, que hacen cosas y tenemos que andar tras ellos, ¿no? Para protegerlos. ¿En qué, más o menos a qué edad empieza el niño a ser consciente de su entorno y a sentir esta emoción de miedo? Claro, sí, es cierto. Bueno, primero y principal, a ver, el niño va tomando conciencia de su entorno a medida que va creciendo. La realidad es que, en mi opinión, para mí, el niño se va volviendo cada vez más consciente, depende del niño, desde que es bebé. Quizás a partir de los 6 meses ya tiene la visión más fina, ¿no? Porque cuando es bebé, los bebés ven todo borroso, sí sienten el olor de la madre, los olores más cercanos, la voz y demás, pero no es consciente del mundo que los rodea. Pero a partir de los 6 meses, un año, empiezan a tener cada vez más conciencia, ¿no? Y empieza esto de curiosear, ¿no? Y de ser explorador, del contacto con el piso y, bueno, los primeros pasos y demás. A esa edad, más o menos hasta los 2 años, podría decir, porque la realidad es que no hay una edad o una fecha específica en la que el niño, digamos, comienza a tener miedos o no, pero más o menos aproximadamente hasta los 2 años no están los miedos en los niños, no aparecen. Por eso tenemos estos que vos comentabas, ¿no? Los niños kamikaze, que es porque no tienen conciencia del peligro. Entonces, por eso un niño podría estar colgándose de cualquier lado y uno intentando bajarlo, porque uno sí es consciente de esos miedos o de esos límites, ¿no? La conciencia del riesgo. A partir de los 2, 3 años, quizás empiezan a aparecer algunos miedos, de 2 a 4 años, porque cada niño es único, cada ser humano es único, en algunos aparecen miedos antes, en otros miedos después, ¿no? Pero más o menos en ese rango de edad, entre los 2, 3, 4 años, empiezan a aparecer los primeros miedos. Ahora, ¿los miedos se forman en los niños a base de experiencias o aparecen? Bueno, es una gran pregunta, la verdad, ¿no? Porque la realidad es que yo pienso lo siguiente: nosotros todos, los seres humanos, cuando nacemos, somos niños, traemos cierta configuración de fábrica, vamos a decirle, ¿no? Cierta personalidad de base, ¿sí? Luego, con las experiencias que nos van pasando, familia, nuestro entorno, el estilo de crianza que vamos teniendo, eso va moldeando también y va construyendo sobre esa base que mencionaban. Y después, ya cuando somos grandes, está lo decidido, lo que decimos, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago con eso que me pasó o con los rasgos de mi personalidad? Y de ahí empieza a jugar el desarrollo personal, ¿no? El intentar eliminar barreras u obstáculos, creencias limitantes también que vamos teniendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la experiencia que ya traigamos nosotros como padres, porque eso va también a repercutir, de cierta manera, cómo gestionamos nosotros los miedos de nuestros hijos o lo que les pasa. Ahora, ¿cómo pueden los papás de repente poder identificar hasta qué punto el miedo que tiene su niño o sus niños son de repente normales o naturales, por no decirles normales, naturales, como un mecanismo de defensa, pero en qué momento ya no empiezan, o sea, ya no son eso, ya empiezan a ser de alguna manera más conflictivos, más
no sé cómo llamarles, peligrosos. Entiendo, sí, 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 claro. Bueno, es una excelente pregunta porque en realidad los miedos infantiles son completamente normales. Y acá hago una pausa, decimos normal entre comillas, ¿no? Porque después podemos entrar en un debate qué es normal y qué no es normal, ¿no? No lo sabemos. Entonces, hablamos mucho de aquello que es esperable, ¿sí? Entonces, los miedos infantiles son completamente esperables, son parte del desarrollo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Es que los miedos van a aparecer, quizás algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, en algunos niños aparecen más miedos, en otros menos, ¿sí? Pero los miedos en general están. Lo que los padres tenemos que prestar atención es si este miedo que tiene mi hijo o estos miedos que tiene mi hija interfieren de manera significativa con la vida cotidiana de mi hijo o de mi hija, ¿no? Es decir, si yo veo que dura un tiempo que es excesivamente largo o que incluso se vuelve incontrolable, ahí tengo que prestar atención y es un signo de alerta para nosotros, ¿no es cierto? Porque si un miedo afecta la capacidad del niño para funcionar normalmente, día a día, eso podría requerir atención especial, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por ejemplo, hablaba de el tiempo y que se vuelva incontrolable y la intensidad. Si de repente yo veo que mi hijo hace, no sé, 15 días seguidos, todos los días, viene y me dice que tiene miedo, no sé, voy a decir un ejemplo, ¿no? Tiene miedo y no se puede dormir porque tiene miedo de que hay un monstruo abajo de la cama, que es un clásico, por ejemplo, y durante 17 días o 15 días seguidos, todos los días, sucede lo mismo y de repente yo me doy cuenta que mi hijo no está pudiendo dormir o que duerme muy poco, está perjudicando el sueño de mi hijo y eso después acarrea un montón de otras cosas, porque el otro día no se quiere levantar, no puede ir al colegio, al jardín o al maternal, o tiene como todos los horarios cambiados y le cambian los hábitos, bueno, eso es un signo para estar alerta y tratar de consultar con algún profesional o un especialista, ¿sí? Ahora, si mi hijo viene, no sé, una vez por semana, me dice que tiene miedo a la oscuridad y no es algo tan intenso, y yo voy, lo acompaño, me quedo, los 10 minutos se queda dormido, bueno, no es una alerta como para salir corriendo, no es como un miedo normal o esperado, vamos a decirlo, no es un caso que requiera una atención especial. Ok. Ahora, ¿cómo afecta de repente pues la personalidad de los padres? Porque pues hay personas que de repente dicen, ay, ¿cómo? O sea, no validan esa emoción que el niño está sintiendo, la apocan, la hacen menos. Es que ¿cómo es posible que tengas miedo? No hay nada. Entonces, pues obviamente esa es la forma de ser de repente de los padres, principalmente a lo mejor del papá. Ujú, que Claro. quiere dentro de, digamos, pues de su rol de padre, hacer hijos fuertes, sobre todo si son varoncitos. Entonces, pero ¿cómo llega a impactar esto en el reconocimiento del pequeño? Claro, influye muchísimo, muchísimo en la influencia, porque por un lado tenemos lo que yo mencionaba antes, ¿no? Que es la propia experiencia nuestra, nuestras propias experiencias con nuestros miedos, y eso de alguna manera, la experiencia propia es influenciada, o influencia, mejor dicho, la manera en que abordamos o gestionamos los miedos de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la influencia es gigantesca. Como primera medida es súper importante y esencial que nosotros como padres o madres reconozcamos nuestros propios miedos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestros propios miedos, ya empezamos a trabajar sobre nuestros propios miedos, ¿no? Entonces, eso va a afectar también la forma en que yo pueda abordar los miedos de mis hijos. Y lo más importante es poder ayudar a nuestros hijos usando la empatía y el apoyo, ¿sí? Esto es clave para poder ayudar a ellos a superar sus miedos, porque yo entiendo, muchas personas quizás, no sé, es de noche, están cansados, ya no tienen más ganas, no tienen voluntad, simple o quieren tomarse un momento para ellos, el padre o la madre, mirar una película, la serie o el partido de fútbol, o leer o lo que sea. Entonces, cuando viene un hijo y nos dice, tengo miedo, no puedo dormir, muchas personas hacen esto que vos decías, no, bueno, dale, no, ¿cómo puede ser que tengas miedo si no hay un monstruo abajo de la cama, los monstruos no existen? O ¿cómo le vas a tener miedo a la oscuridad? No pasa nada, andá y dormite. No estamos siendo empáticos ni los estamos apoyando, o sea, no estamos haciendo nada. Al contrario, yo creo que
es peor eso, porque imagínate lo que siente tu hijo, tu hija siente que, bueno, por un lado no le crees, no estás validando eso que tú decías, lo que ellos te dicen, y encima no los estás ayudando a nada, no los estás apoyando, ¿no? Entonces, si en cambio yo genero empatía con mi hijo y mi hijo viene a decirme, papá, tengo miedo, no me puedo dormir, mamá, tengo miedo, no me puedo dormir, bueno, lo importante es primero empatizar y validar. Tu hijo siente miedo, tiene miedo, entonces tienes que creerle lo que te dice, ¿no es cierto? Tienes que empatizar. Por ejemplo, le puedes decir algo como, ¿en serio tienes miedo? Ah, bueno, a mí también me pasaba cuando yo era pequeña o cuando yo era pequeño y tenía tu edad. También a veces sentía miedo y puedes empezar a indagar, ¿no? ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que te da miedo, hijo, en este momento? ¿O por qué no te puedes dormir? ¿Qué te da miedo, hija? Y ahí empezar a profundizar, ¿no? Y apoyarlos. Por ejemplo, si mi hijo o mi hija viene y me dice que tiene miedo a la oscuridad, bueno, los acompaño de vuelta a la cama, le pregunto si quiere que deje la luz prendida, si quiere que me quede un rato con él o con ella hasta que se quede dormido, ¿no? Por ejemplo, entonces de esa manera estás acompañando lo que a tu hijo o a tu hija le sucede. Claro, y además de acompañar, pues también se está generando ese lazo de confianza, porque tú estás creyendo lo que tu hijo te está diciendo, o sea, estás tomando en Exacto, serio lo que él está sintiendo en ese momento. Ahora, tal de cual. repente, yo creo que sí es muy diferente cómo abordan los padres el miedo con los niños y con las niñas. ¿Hay algún tema, digamos, muy marcado de qué le tienen miedo los niños o a qué tienen miedo los niños y a qué tienen miedo las niñas? No, 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 no. Según mi interpretación y mi experiencia, no sucede esto de que quizás los niños le tengan miedo a algo en particular y las niñas a otra cosa. Cada niño, cada niña es un ser humano único, entonces los miedos en general les repercute a cada uno de manera indistinta sin importar el género, ¿sí? Lo que sí, perdón, y acá tampoco hay una distinción para hacer si mi hijo es niña o niña, entonces cómo debo abordar la situación dependiendo del género. Tampoco hay una diferencia, una distinción. Sí la hay con respecto a, por ejemplo, la edad. Yo no puedo ayudar y apoyar a mi hijo de 3 o 4 años de la misma manera que lo haría con mi hija de 12, ¿no? Entonces, la edad influye muchísimo en la manera en que yo voy a abordar ese miedo. Mi hijo de 3 o 4 años, yo puedo abordarlo de esta manera como contaba antes, ¿no? Desde la empatía y el apoyo, de la charla, de validar lo que les pasa, de empatizar y decir, a mí me pasaba lo mismo, me sirvió mucho, por ejemplo, empezar a dormir con la luz prendida, o qué tal si te llevas el juguete o el juego tuyo, o la manta de apego, o lo que sea, ¿no? Cuando los niños o las niñas son más grandes, digamos, no sé, 10 años, por ejemplo, ya puedes usar otras herramientas, como por ejemplo una comunicación más abierta, inclusive, a pesar de que tu hijo de 3 o 4 años también lo debes hacer, pero con tu hijo o hija de 10 años puedes, por ejemplo, también usar más el razonamiento, que eso no lo puedes hacer con tu hijo de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, quizás a una niña de 10 o un niño de 10 puedes usar más el razonamiento, ¿no? Siguiendo el ejemplo de no sé, un monstruo debajo de mi cama. Entonces, puedes explicarles más cosas, puedes decir, mira, los monstruos realmente no existen, lo que tú ves son películas o dibujitos o lo que sea, pero comienza a razonar de otra manera, ¿no es cierto? Ok. Ahora, en cuanto al entorno familiar, pues cómo afecta de repente el entorno familiar a los miedos del niño y viceversa. Ujú. Porque cuando de repente temas de estos, pues sí ya se empiezan a salir de control, también hay un impacto en, digamos, cómo se desarrolla la familia, cómo se desempeña, pues el tema familiar. Sí, eso. La familia o el entorno familiar, vamos a decirlo, que es como más integral y más completo, tiene un papel fundamental en la formación o en la gestión y la formación de los miedos, ¿no? Si yo hago como padre o como madre, hago todo lo posible para que mi hogar y mi entorno familiar sea un ambiente seguro y sea un ambiente de apoyo, voy a tener muchas más herramientas y voy a ayudar de una manera mucho más eficiente y eficaz a mis hijos para desarrollar resiliencia frente a los miedos, ¿no? Resiliencia es una palabra que hoy se usa mucho, significa tu capacidad de superar
determinados obstáculos, ¿no? Es decir, los ayudas a desarrollar su capacidad para superar los miedos, siempre y cuando tengas o crees un ambiente seguro y de apoyo, ¿sí? Para eso los niños tienen que sentirse escuchados, tienes que empatizar con tus hijos, ¿sí? Pero es sumamente importante. Ahora, por ejemplo, en el tema, digo, hablando ya de miedos, pudiéramos llamarles generados, por ejemplo, con el tema de las películas o actualmente el tema del internet, que en lo particular me ha sucedido que de repente, pues ya hay videojuegos que son muy, creo que hasta diseñados precisamente para generar terror en los niños. Este terror que generan en ellos de alguna manera también genera algún neurotransmisor que vuelve adictos al miedo a los niños, o con qué objetivo pudiéramos entender por qué hacen juegos de repente. Pues yo he visto o he sabido ya de videojuegos pues prácticamente que son, como pudiéramos llamarle inclusive hasta sádicos, malvados, para que los niños de cierta edad estén viendo eso. Sí. Mi opinión personal es sí, completamente, completamente. De hecho, por eso existen estos juegos, que realmente hay juegos que son sádicos. Yo he visto algunos juegos que están tan bien hechos y tan bien diseñados, ¿no? Además la tecnología cada vez avanza cada vez más rápido, y he visto juegos, hasta hace no mucho, que son muy realistas y te envuelven en una atmósfera que, te digo sinceramente, a cualquiera le sube la adrenalina en esa situación por el tema del miedo. Yo creo que sí. De hecho, hay cada vez más y más y más juegos. Y lo que va sucediendo es que eso va de alguna manera calando en lo más profundo de cada persona, y lo que yo pude comprobar por mí mismo, hace un tiempo, hace unos años, fuimos a lo de unos amigos con mi familia. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Tengo mi esposa, mis 2 hijos. Fuimos a comer, a cenar a lo de una familia de amigos que tienen otros hijos y tienen la PlayStation. Y habían puesto uno de esos juegos, y en un momento viene mi hija, medio como desencajada un poco, te diría, a contarme: che, mirá, están jugando a este juego y la verdad es que me dio un poco de miedo, como que me genera alguna sensación rara. Fui a ver a qué es lo que estaban jugando, y te puedo asegurar que en 2 segundos que entré a la habitación es como que emanaba una energía negativa, una vibración baja, que era tremendo, y eso se recontrasiente, y te empezás como a contaminar de esa vibración baja, ¿no? Y esa energía negativa, y no te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta, y eso de repente empieza a configurar parte de tus rasgos de personalidad. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que tener mucho control sobre lo que juegan y lo que ven nuestros hijos, porque hoy en día hay una diversidad impresionante, ¿no? Hasta incluso, bueno, han salido, después busquen por videos de YouTube, acerca de YouTube, paradójicamente, en las cuales las listas de reproducción te va sugiriendo videos que hay de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Claro, y sobre todo porque como están tan disponibles, además, anteriormente, Sí, bueno, el que tenía su, pues no sé cómo llamarle, su reproductor para sus cassettes, bueno, pues era el que veía, pero actualmente ya están en línea y están muy disponibles y no hay una manera de verificar, porque si es que hubiera un rango de edad, no hay forma de que se verifique que tal vez es un niño muy pequeñito. Fíjate que, como paréntesis, sí les quiero comentar esto, porque hace aproximadamente un año yo tuve esa situación con uno de mis niños. Ajá, y entonces de repente el niño ya no dormía, pero no dormía y lloraba, y era un niño ya de 6 7 años, y entonces, a ver, indagando, ¿qué te pasa? No, pues es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Pues me da miedo. Y después de mucho, es que me da miedo el payaso. ¿Cuál payaso? Pues el payaso que estaba en un videojuego. O sea, y de repente uno pues sí puede decir, bueno, pero es que los papás que dejan jugar o que permiten eso, no, no lo permitimos. Ujú. Es precisamente eso, que de repente pues no estamos teniendo los ojos en la computadora, entonces
como están tan accesibles, el niño se metió a este videojuego porque pues amiguitos que estaban dentro del juego que él jugaba lo invitaron a ir como a otra sala, ajá, y es donde estaba pues este payaso que inclusive aquí en México, cuando yo consulté con un psicólogo, sí me dijo es que se está dando pues no sé cómo llamarle, ajá, este evento, esta situación, y es una situación que es muy repetitiva porque están viniendo muchos padres con sus niños a causa de ese videojuego, de ese payaso. Entonces los niños pues obviamente perdían pues la tranquilidad, pero también nosotros los padres. Ahora, queda también sobre la mesa inclusive el hecho de pensar, ¿de verdad son niños quienes están jugando a los videojuegos o hay algo detrás que los invita a esas salas a experimentar ese tipo de situaciones? Entonces, ¿hay alguna manera que tú conozcas de gente a lo mejor que te ha llevado este tipo de casos? ¿Cómo poder prevenir? Porque ya con tanta disponibilidad por ejemplo, pues tenemos que soltarles la computadora que para las clases online y que de repente ellos saben ya más que nosotros de tecnología. Entonces es bien común y también sencillo para ellos sí meterse de repente rápido al videojuego y que nosotros no lo notemos. ¿Habría de repente alguna forma en que pudiéramos, no sé, bloquear o ver qué es lo que están haciendo nuestros pequeñitos cuando no estamos con ellos? Claro, y es un gran dilema. Es un gran dilema. Hoy en día sí hay maneras de poder gestionarlo. Yo creo que sí o sí hay que tener un control sobre qué es lo que ven nuestros hijos y qué no. Hay que limitar también el uso de la televisión, de los iPads, del computador, del ordenador, ¿no? Y demás. Hay que limitarlo para cierto tiempo y ciertas horas. Es cierto que uno no puede estar atrás de su hijo mirando lo que hace todo el tiempo, lógicamente, pero existen programas que limitan el uso, ¿sí? Yo particularmente no los uso, realmente no los uso, pero sí, por ejemplo, mis hijos, yo tengo, no sé, plataformas en la televisión, tengo la plataforma de Netflix, creé el usuario de Kids, ¿no? Para los niños, y punto. No entran al otro. Ahora, ¿qué pasa? Si ellos los niños son súper inteligentes y podrían tranquilamente agarrar el control remoto, ir para atrás y entrar en el perfil de adultos y mirar cualquier cosa. Lo saben hacer, pero no lo hacen, ¿no? Obviamente nosotros no estamos todo el tiempo ahí vigilando, pero estamos escuchando y sabemos qué es lo que hacen y también tenemos un control. Bueno, ya hace, un ejemplo, 1 hora que están, listo, no hay más tele, vamos a charlar, a cenar, o jueguen a, no sé, el juego este que tenemos acá, y lo que sea, ¿no? Lo mismo con el resto de las plataformas, bueno, no sé, Disney, HBO, todo el mundo de streaming que cada vez hay más y más y más cosas. Yo al que más cuidado le tengo es a YouTube, porque YouTube te empieza a reproducir un montón de cosas, incluso con YouTube Kids estoy hablando. A mis hijos yo les pongo YouTube Kids y los he encontrado mirando cualquier cosa, ¿no? Que digo, no era nada de miedo ni así súper macabro, pero eran videos que digo, ¿qué les está enseñando esto a mis hijos? Nada, completamente nada. Entonces, bueno, y ahí lo limitamos. Sí, existen un montón de programas y demás que se puede usar para limitar, monitorear también, ¿no? Pero bueno, uno tampoco puede estar en todo, obviamente, entonces lo más prudente es control y límite, ¿no? Cuánto y qué es lo que ven. Claro, sí, sí, sería muy interesante de repente que un día traigamos un experto o con más conocimientos que nosotros en temas de tecnología para que nos recomendaran pues, qué tipos de programas usar para así saber qué están haciendo nuestros niños, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que nos estabas diciendo, mis niños reaccionan diferente ante ciertos videojuegos, ante ciertas situaciones. ¿Cómo impacta o cómo influye la personalidad de un niño, ajá, ante ciertas situaciones que sí pueden o sí deberían inclusive, ¿no? Generar miedo en algunos niños, por ejemplo, menores de 8 años? Claro. La personalidad del niño puede influir en cómo experimenta ese miedo y cómo lo supera, ¿no? En el caso exitoso de superarlo, ¿sí? La experiencia de cada niño es completamente diferente. Por eso algunos niños son como naturalmente más temerosos y otros son naturalmente más valientes.
¿sí? Ahora, sí o sí hay que enfocar la manera en que lo abordamos esto con la personalidad de nuestros hijos, ¿no? Claramente. Si yo tengo un hijo que es, todos llamados valientes, ¿no? O que no tienen conciencia del riesgo, que te das vuelta y estás saltando de cualquier lado, difícilmente me vaya a entender si yo lo siento tranquilo y le explico por qué. Y el niño va a estar como disperso, está pensando en que ya quiere estar saltando de ahí a allá, ¿no? Entonces el enfoque es distinto, es corto, conciso, concreto, ¿no? Algo como, mira, si haces esto te puede llegar a golpear y te va a doler, ¿no? Si te sucede, bueno, yo te avisé. Y también un poco es, digamos, acompañar, ¿no? No se puede de ninguna manera en estos casos, por ejemplo, hacer bueno, que tu hijo pierda miedo o que tenga miedo o conciencia del riesgo simplemente por contárselo, ¿no? O por repetírselo 15 veces. Tú se lo puedes repetir 1258 veces que no va a tener ningún efecto, ¿no? Por eso hay herramientas muy efectivas como la programación neurolingüística, ¿no? Yo soy un máster en PNL y hay un montón de herramientas que se pueden usar justamente para eliminar miedos, eliminar fobias, o por ejemplo, bueno, no sé, grabar determinadas actitudes y comportamientos emocionales que tú quieras frente a determinadas situaciones, ¿sí? Requiere, a ver, hay los miedos esperables que hablábamos antes, hay que transitarlos y procesarlos. Es la vida misma, ¿no? Es el desarrollo normal o esperable de un ser humano. Cuando esto ya se vuelve de alguna manera algo que perjudica la salud de nuestros hijos, porque de repente llega la noche, no pueden dormir, tienen trastornos, quedan con un trauma, que esto puede suceder, ¿no? Parece muy loco, pero puede suceder tranquilamente. No es muy loco pensar en eso. Ahí ya necesitamos herramientas de un profesional, de un especialista del tema. Ahora, mencionabas el tema de las fobias. ¿Cuándo un miedo se vuelve fobia o es indistinto? O sea, una fobia es diferente a un miedo. ¿Cómo podemos diferenciar? Claro, sí, se diferencia por la persistencia, sí, la persistencia a través del tiempo y por la intensidad, ¿no? Si un miedo, por ejemplo, persiste durante, no sé, más de 6 meses, por ejemplo, esto va a afectar significativamente, ya lo está haciendo, ya está afectando significativamente la vida del niño en el día a día, ¿no? Y ya no responde a estrategias como venimos hablando, ¿no? De enfocarnos con la empatía, el apoyo. Nos quedamos cortos, necesitamos más porque ese miedo es como el miedo y la fobia, intensidad, ¿no? El miedo, si va persistiendo a lo largo del tiempo y va siendo cada vez más intenso, no lo podemos abordar, pasa algo y no lo abordamos a tiempo, se puede transformar en una fobia. Después incluso la podemos acarrear durante toda nuestra vida. Por eso muchos adultos tienen fobias a distintas cosas, ¿no? A lo que sea. Bueno, son miedos que no se pudieron gestionar ni afrontar de alguna manera y se terminan transformando en una fobia. La manera en que nos damos cuenta es la persistencia y la intensidad, el nivel de intensidad que tiene. Que digamos una fobia, pudiéramos interpretarla como un miedo no atendido. Sí, que fue creciendo a través del tiempo y tiene mucha intensidad. Uno cuando tiene un miedo, por ejemplo, tu hijo tiene miedo a la oscuridad. Bueno, probablemente, qué sé yo, venga caminando tranquilo hasta donde tú estés y te diga, mamá, tengo miedo, no puedo dormir, tengo miedo a la oscuridad, ¿no? Te lo plantea así, por ejemplo. En el caso de una fobia, un niño o una persona puede venir corriendo directamente completamente asustada y alterada por la oscuridad, ¿no? Entonces, es un nivel de intensidad muchísimo mayor. Tú nos mencionabas el tema de la programación neurolingüística, que pues es una herramienta que nos puede ayudar a tratar miedos profundos, inclusive fobias. Para nuestra comunidad, la gente que está aquí, alguna técnica sencilla para lidiar principalmente con esos miedos de que es que hay un fantasma abajo de mi cama y no puedo dormir, me puedo quedar a dormir en su habitación.
una técnica, digamos, que puedan hacer ellos. Una técnica cortita express, por ejemplo, sí. Bueno, además de hacer lo que les comentaba antes, ¿no? De generar empatía y apoyo, lo que hay que hacer, por ejemplo, una técnica así bien cortita es inducir a nuestro hijo a que haga visualizaciones y que imagine, ¿no? Entonces le pedimos que visualice e imagine ese monstruo, ¿no? Que ve abajo de la cama o que se imagina debajo de la cama. Entonces, bueno, cómo es, qué forma tiene, por ejemplo, ¿sí? Entonces después le pedimos, por ejemplo, que se lo imagine y que tenga una imagen visual, ¿sí? Siempre imaginando, los niños son muy buenos para imaginar y visualizar, y ahí le pides, por ejemplo, que empiece, que le cambie el color, por ejemplo, que haga la imagen con más luz, ¿no? Más brillante, con más luz, para que lo entienda mejor. Le puedes agregar como brillitos de colores, de tu color favorito, ¿no? Y ahora imagina o haz que el monstruo comience a bailar el tema de la canción de, no sé, la que escuche tu hijo, ¿no? O alguna canción divertida, ¿no? Que saque esa emoción y ese estado emocional. Entonces, que se imagine a ese monstruo bailando esa canción, ¿no? Y después ver si le quiere agregar algo más, no sé, quieres agregarle unas flores, las de tu color preferido, favorito, lo que sea. Ahora imagina que ese monstruo se está riendo, ¿no? O que le cuentas un chiste y que se empieza a reír de tu chiste. Luego haces la imagen más chiquita, ejemplo, más chiquita y que va desapareciendo por acá, y sin que se vaya esa imagen del monstruo chiquitito con las flores, con todo esto que le pusimos recién, imagínate otra imagen, valga la redundancia, de, no sé, por ejemplo, un paisaje que te guste mucho, ¿no? Y que te dé tranquilidad. Puede ser montañas, un arroyo, verdes, tus flores favoritas y demás. Entonces, haz que se haga más grande y esa imagen del monstruo empieza a titilar despacito y desaparece y se va de la imagen y tú te quedas con esa imagen, ¿no? Esto es una imagen, después, bueno, yo lo hago así bien cortito, pero tienes que usar bien tu imaginación, inducir, acompañar con el tono de voz, ¿sí? Acompañar a tu hijo, probablemente tu hijo te empiece a hablar y te empieza a decir cosas, bueno, es también como si fuera una conversación, tú lo tienes que ir acompañando a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y así es un ejercicio que se puede repetir el mismo ejercicio la cantidad de veces que quieras. Es un ejercicio súper cortito y una técnica muy, muy eficaz. Lo que hacemos es, de cierta manera, le estamos sacando todo ese tono, digamos, negativo, por decirlo de alguna manera, y lo estamos haciendo como más gracioso, ¿no? Y le estamos quitando ese tono negativo y lo estamos poniendo en términos positivos de alguna manera. Pruébenlo y después comenten a ver cómo les va. ¿Cómo les va? Pero Son, les son muy, recomiendo que... claro, estas técnicas, déjenme decirles, las técnicas de programación neurolingüística, exactamente cómo funcionan, yo no lo sé, pero sí he puesto en práctica algunas y creo o pienso que tal vez su efectividad es porque van directamente a hablarle a nuestro subconsciente, a decirles... a cambiar tal vez esa connotación que estamos teniendo que nos está generando esa emoción, ese miedo. Entonces sí, es cuestión de probarlas. Me di a la tarea de buscar, investigar, porque yo pasé por esa situación de que les digo que de repente mi niño ya no dormía, iba a la cama y decía, me quedo con ustedes porque es que tengo miedo, tengo miedo. Entonces sí, platicamos. Buscamos ayuda profesional, pero empecé a practicar estas técnicas y fue bien, o sea, fue bien, pero fíjense que de repente, y esta va para pregunta, ¿no? De repente puede llegar a darse que el niño toma esta situación de que pues es que decir esto me permite irme a dormir con los papás, ajá, me permite ir a dormir a la cama de mis papás. Se puede dar ese caso que de repente a lo mejor no es tan común, porque sabemos que los niños normalmente no mienten, pero se podría dar el caso de buscar atención diciendo, es que tengo miedo de esto, o no es tan común. Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto lo puede responder probablemente mucho mejor un psicólogo especialista en infancia, por ejemplo, y demás, ¿no? Yo personalmente, a través de
de lo que yo interpreto y de mi propia experiencia como padre, yo estoy seguro que sí, en alguna ocasión me ha sucedido y cuando comienzo, por eso es muy importante la comunicación abierta, cuando comienzo a indagar, primero empatizo, valido y le doy contención y apoyo, ¿no? Entonces cuando comienzo a indagar, bueno, pero ¿qué es, a qué le tienes miedo? ¿Qué te dio miedo? ¿Qué situación? Y demás. Yo veía, por ejemplo, esto me pasaba por ahí con el más chico, ¿no? Mi hijo menor, y no sabía bien qué decirme, ¿no? Yo veía que, bueno, sí, y empezaba, ¿no? Y tardaba, ¿no? Y pensaba, y entonces, y tiene 4 años, y todos los niños de 4 años, bueno, de todas las edades, son súper inteligentes. Uno nunca tiene que subestimar a sus hijos. Un niño a esa edad es súper inteligente y perspicaz. Y yo puedo asegurar que me daba cuenta que estaba buscando en sus registros algo que decirme para validar y justificar bueno, en realidad quiero ir a dormir a tu cama, ¿no? O a la cama de ustedes, mamá y papá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, internamente yo como que me reía un poco y me daba un poco de ternura porque decía, este chico de 4 años o sea, es tan inteligente que me está haciendo creer, y bueno, en definitiva, después no lo terminaba pasando a la cama, de vuelta aplicaba la misma estrategia y tenía la empatía, apoyo y lo acompañaba y bueno, hay que quedarse un ratito, ¿no? Hay que acompañarlos y hay que preguntar también, bueno, ¿qué es lo que te haría sentir más seguro? ¿Te haría sentir más seguro o segura que deje la luz prendida? Quizás no esta, quizás la del pasillo o la al lado. Por ejemplo, tenemos como un velador pequeño de goma que es para niños, que tiene forma de gatito, que se recarga con enchufe USB. Entonces ni siquiera lo tienes que enchufar en el enchufe, ¿no? de pared, tienes que acordarte de tener la batería cargada, eso sí. Entonces tiene una luz muy tenue y muy leve, con la que ellos se sienten seguros y lo validamos con ellos y les gusta dormirse así. Ahora hay días que de repente, bueno, tienen ese miedo más intenso y bueno, quizás ellos ese día necesitan que dejemos la luz prendida. Y le prendo la luz, la dejamos prendida, total, no pasa nada. Y te quedas un rato con él o con ella, haciéndole compañía en la cama, invitándolo a, bueno, que empiece a relajarse. Tienes que también decirle que entienda y que sepa que puede confiar en ti y que tú estás ahí y que tú no vas a dejar que le pase nada, que tú lo vas a proteger, que está en un ambiente seguro, que papá y mamá te aman, no tienes de qué preocuparte, que yo estoy aquí y me quedo acompañándote. Y si haces todo eso, generas el ambiente, va a llegar un momento en que eso serán quizás 10 minutos que te quedes, se queda completamente dormido y luego ya puedes ir a, no sé, mirando la película o leyendo el libro o simplemente irte a descansar y más tarde le apagas la luz y listo. Creo que, mira, ahorita que te escucho, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que la principal punto de partida para que los niños no sientan estos miedos muchas veces es cómo los padres gestionan estas situaciones, porque de repente, bueno, los papás llegan cansados del trabajo, cenan y se ocupan de las cosas del siguiente día y entonces lo que quieren es dormir, ¿no? Y precisamente cuando ya van a dormir empieza de repente una situación de estas, de que tengo miedo, no puedo dormir. Entonces de repente el papá o la mamá, si no están, digamos, en la disposición de acompañar al hijo o de estar con él un rato en esta situación que él está sintiendo, pues de repente pueden tal vez inclusive ellos mismos empeorar esa situación al decirle, ya, basta, vete a tu cuarto, aquí no va a haber nada, ya no hay nada, déjame descansar porque vengo muy cansado, ¿no? Entonces creo que sí, el punto de partida para esto es de repente sí entender que somos padres y es parte de nuestra función o de nuestra responsabilidad también pasar por este tipo de periodos donde los niños pues a lo mejor sienten más que miedo e inseguridad, ¿no? De que ellos pues ya están durmiendo en otra recámara y quieren regresar a donde los papás porque inclusive, bueno, mi niño me externa, es que tu cama es más calientita, es que tu cama es más bonita, es que tu cama es más grande. En realidad es que ahí está la seguridad de él, de ellos. Entonces creo que es bien importante que si los padres se hagan o nos hagamos más conscientes de que
pues no está mal de repente que el niño regrese y quiera dormir un rato ahí en la cama, que no ser tan tajantes de decir, no, ya tú tienes tu cuarto, tú ya te estás formando, eres un niño, eres un hombrecito, no debes sentir miedo porque quieres regresar a mi cuarto o porque este tipo de cosas, sino más bien decirle, porque al abrirle la puerta de nuestra recámara también es decirle, cuando tú sientas inseguridad, cuando tú sientas a lo mejor miedo ante ciertas situaciones en tu vida adulta, aquí estamos nosotros. Puedes venir y traernos ese tema, esa situación y compartirla porque vamos a estar para ti cuando nos necesites. Entonces creo que es una forma en la que de repente sí los padres deberíamos empezar a ver, porque de repente decimos, no, pues es que de pequeño yo no vivía así, bueno, pero eran otros tiempos. Y si de algo ha servido que nosotros ya tuvimos tal vez, pues otro tipo de instrucciones, de herramientas que hemos ido aprendiendo, pues es ya no repetir la forma en que nosotros fuimos educados, ahora con nuestros hijos, porque de entrada nosotros ya tenemos más información. Tan solo en este momento, el tenerte aquí y estarnos platicando este tipo de situaciones ya está educando a los padres para que no cometan esos errores, porque definitivamente un miedo que se gesta en la edad pues de pequeños o nuestra primera infancia, claro que nos va a repercutir en nuestra vida adulta. Fíjate que tuvimos como invitada la semana pasada, si no estoy mal, una persona que nos hablaba acerca de los miedos de la infancia. Y entonces, de repente no creemos, como tú dices, que los niños están aprendiendo, que son muy inteligentes, que están guardando ciertas cosas, cuando entendemos que la vida que vivimos cuando somos niños es súper determinante en nuestra vida adulta, pues cuando ya somos adultos y ya se presenta el problema. Y hay que regresar a buscar qué fue lo que falló en nuestra educación, que nuestros padres no consideraron. Entonces yo ahí le decía a la psicóloga, bueno, ¿qué podemos hacer para evitarles esa situación a nuestros hijos en la vida futura, ¿no? Que como ella nos dice, claro que siempre va a haber situaciones que van a quedar grabadas en el inconsciente de los niños, eso es inevitable, pero pues hay que tratar que no seamos nosotros los que les generemos conflictos en un futuro en sus vidas, ¿verdad? Bueno, pues Iván, pues para ir concluyendo, dinos, déjanos con algunas recomendaciones para pues ser mejor padres, para de repente saber cómo tratar estos temas o cuando ya están en cierto nivel, como tú dices, esto ya no es un miedo, ya pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues hay que buscar a un especialista. Bueno, completamente de acuerdo en lo que tú decías antes. ¿Cómo ser mejor padre? Bueno, esa es la pregunta que yo intento hacerme cada día, que sigo aprendiendo cada día, ¿no? Yo no me considero el padre ideal, estoy lejos. Sí considero que, por un lado, es importante, lo que a mí me ayudó muchísimo es en algún momento de mi vida hacerme cargo y hacerme responsable de mi rol como padre, ¿no? Porque, bueno, yo hoy soy un coach profesional especialista en ayudar a madres a mejorar la crianza, eliminando la timidez e inseguridad de sus hijos a través de mi propio programa en menos de 90 días, ¿no? Lo que pasa es la historia de mi vida también, ¿no? La historia es lo que a mí me sucedió y cómo yo me encontré en esa situación y quise aprender herramientas nuevas para ayudar a mi hija. Ese fue el momento en el que yo realmente siento que me hice cargo y responsable, ¿no? Porque yo lo entiendo completamente, uno trabaja todo el día, llega cansado, está un rato y bueno, los veo un ratito a los niños y después, bueno, listo, vayan a descansar, que ahora quiero descansar yo, ¿no? Y esa es toda la interacción, digamos, es toda la energía que te queda en la reserva y llega un momento que, bueno, no hay más, por favor, váyanse a dormir, coman y váyanse a dormir porque necesito descansar yo, o dormir, o mirar el techo, o mirar la tele, ¿no? Mi serie, lo que sea. Entonces, en algún punto, uno tiene que hacerse responsable y se tiene que hacer cargo de, bueno, yo decidí ser padre, tomé la decisión y aún no habiendo tomado realmente la decisión, tengo que hacerme cargo de mi vida y de mi rol. Son mis hijos me necesitan
realmente, ¿no? Porque yo soy su modelo a seguir, yo tengo que enseñarle herramientas, cómo moverse por el mundo, ¿no? Entonces, creo que como primer medida es esto de hacerse cargo y hacerse responsable. Segundo, tomar acción. Hay que tomar acción. Si yo veo o siento que hay un problema, digo problema entre comillas porque yo no creo en llamar problemas a los problemas, sino que para mí los problemas no existen. Existen, sí, los desafíos y los obstáculos. Y gracias que tenemos esos desafíos y obstáculos, que como tercer medida, en algún punto mi vida cambió cuando yo entendí que los desafíos y los obstáculos están ahí por algo. Por algo me pasa lo que me pasa. Por algo yo tengo esta situación y se me presentó ante mí y lo tengo que resolver de alguna manera, ¿no? Tardaré más, tardaré menos, pero mientras yo le esquive a esa situación y me haga el confundido y no me haga cargo, esa situación va a persistir y va a perdurar. Entonces, tomando acción y entendiendo que es un desafío que tengo que afrontar, mi hijo tiene cierto miedo, o es inseguro, o le cuesta socializar, sea lo que fuera, ¿no? Bueno, yo quiero ayudar a mi hijo y voy a tomar acción, entonces voy a empezar a leer libros, a mirar, no sé, videos, buscar profesionales, especialistas, saber qué dicen, qué no dicen, no sé, voy a tomar acción y me voy a empezar a mover, ¿no? Y como última medida, como último paso, es el compromiso, asumir el compromiso. Que acá estoy hablando de algo distinto, no tiene que ver con la responsabilidad, sino asumir el compromiso de que cueste lo que me cueste, yo voy a encontrar la manera de ayudar a mi hijo con esto que me pasa, ¿no? O con lo que me pasa a mí, o con lo que le pasa a mi familia o a mi amigo o mi situación en particular, ¿no? Lo que sea. Es el compromiso y la determinación de que sea como sea, voy a buscar y remover cielo y tierra para encontrar la manera de ayudarme a mí y de ayudar a mis hijos. Bueno, pues sí, Iván, pues es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como padres. Y pues por supuesto también, como tú dices, tomar acción y educarnos, porque escuchaba una persona el día de ayer que decía es que nadie nos enseña a ser padres, y error. Sí hay quienes nos enseñan a ser padres, solo que no nos estamos tomando el tiempo para aprender a ser mejores padres. Bueno, pues ahí Excelente. Dan, muchísimas gracias. Tus redes sociales, tú eres coach, das servicios a toda América Latina. Coméntales Sí. en qué áreas te especializas, dónde te pueden encontrar, cómo te contratan. Bueno, yo me especializo en ayudar a madres a eliminar la timidez e inseguridad de sus hijos. Me pueden encontrar en Instagram en ivan.helrigel.coach, ¿sí? Después dejamos ahí el nombre de usuario en la descripción. Y sí, tengo un programa en el que ayudo a madres y padres con estos grandes desafíos, que es parte de mi historia y de mi vida también, ¿no? Actualmente, sí, más que Latinoamérica te diría al habla hispana directamente, ¿no? Porque tengo alumnos de España, tengo alumnos que viven en, no sé, que son de Latinoamérica, pero se mudaron a países de Europa, por ejemplo. Entonces, hay por todos lados. Es hacia el habla hispana. Correcto, bueno, pues ya no hay límites. Es para toda la gente de habla hispana en cualquier parte del mundo que estén. Contacten a Iván Helrich. Vamos en el tema de la edición, a poner ahí bien los datos y sus redes sociales para que ustedes puedan contactar. Pues muchas gracias por esta plática. Esperamos que les sirva mucho a los padres de familia que están interesados, pues de repente sí en mejorar sus habilidades como padres, y principalmente quienes se enfrentan con estos problemas que, créanme, son muy comunes cuando tenemos niños pequeñitos, pues el tema del miedo, y que de repente también nos asusta a nosotros porque no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos si quienes estamos haciendo malas cosas somos nosotros. Entonces hay que buscar la ayuda, hay que informarnos, hay que buscar a los profesionales. Suscríbanse. Ahí activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando ya estamos en el aire. Pues nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Ha sido un placer, y este fue su podcast internacional, El éxito se trabaja, con Eliseth Romar. Muchísimas gracias, Iván. Muy buena noche para todos. Gracias, Eliseth, y a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.